Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el estudio de las propiedades de las funciones. Basándonos en la representación gráfica de las funciones, hallaremos su dominio y su recorrido o imagen, sus puntos de corte con los ejes, la continuidad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y mínimos. En esta función que tenemos en la pantalla, vemos que los límites de la función se extienden mucho más allá de lo que vemos dibujado, ya que en los extremos vemos que hay dos flechas, lo que quiere decir que esta parte de la función va a seguir extendiéndose y va a seguir abriéndose de tal forma que en el eje de la X se va a ir al infinito y en el eje de la Y también, ya que al mismo tiempo que sube se va abriendo hacia la derecha. Lo mismo ocurre con esta otra parte de la función, con este otro extremo que se va a prolongar hacia abajo, de tal forma que se va a ir hacia el menos infinito en el eje de la Y, pero como también se va a ir abriendo hacia la izquierda, se irá hacia el menos infinito en el eje de la X. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que el dominio de esta función van a ser todos los números reales. Va a ser el intervalo que se extiende desde el menos infinito hasta el infinito, ya que para cualquier valor de X voy a encontrar siempre un valor de Y, sea cual sea este valor de X. Luego diremos que el dominio de la función son todos los números reales, o que es el intervalo que va desde el menos infinito al infinito. Vamos a hallar ahora el recorrido o imagen de la función. Para ello tenemos que fijarnos en los valores del eje Y en los que encontramos función, es decir, el recorrido es el conjunto de valores de Y para los que existe función. Y, como hemos dicho antes en el apartado anterior, la función se va a extender hacia abajo, hacia el menos infinito en el eje de la Y se va a extender hacia arriba, hacia el infinito, también en el eje de la Y. Ocurre lo mismo que en el eje de la X, por lo que diremos también que su imagen es todos los números reales o el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Vamos a hallar ahora los puntos de corte con los ejes. Comenzamos con los puntos de corte con el eje X y vemos que son estos puntos que estoy marcando. Tendríamos uno en la parte negativa del eje X y dos en la parte positiva. Como ya hemos dicho en ejemplos anteriores, los puntos que están sobre el eje X, su coordenada Y va a ser 0. Vamos a hallar las coordenadas de estos tres puntos. El que tenemos situado más a la izquierda va a ser el punto de coordenadas -3, 0. Después, en la parte positiva del eje X, tenemos el punto 2, 0 y el 4, 0, que son los puntos que vamos a escribir en nuestra tabla. Luego diremos que los puntos de corte con el eje X son el -3, 0, el 2, 0 y el 4, 0. Vamos a hallar ahora los puntos de corte con el eje Y. Vemos que solamente hay un punto de corte que es este de aquí. Este punto de corte tiene de coordenada X 0, ya que no se desplaza ni hacia la derecha, hacia X positivas, ni hacia la izquierda, hacia valores de X negativos. Luego diremos que su coordenada X es 0 y su coordenada Y veremos que es 1, 2 y 3. Luego tiene un punto de corte en el eje Y que es el 0, 3. Pondremos aquí el punto de corte 0, 3. Vamos a estudiar ahora la continuidad de la función.
Si nos fijamos en la gráfica, vemos que no existe ningún corte, ningún punto abierto, ni ningún salto. No hay ningún signo de discontinuidad en la función y podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Por lo que diremos que esta función es continua en todo su dominio, es decir, es continua en todos los valores de x para los que existe función, que serán los valores que van desde el menos infinito al infinito. Luego diremos que es continua en el intervalo que va desde el menos infinito al infinito. Vamos a estudiar ahora sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si empezamos por la parte de la izquierda, vemos que la función comienza creciendo desde valores negativos de x, es decir, desde el menos infinito crece la función y sigue creciendo hasta llegar a este punto de aquí, que tiene de valor menos 2, es decir, la función crece desde el menos infinito hasta el menos 2. Luego diremos que su primer intervalo de crecimiento va desde el menos infinito al menos 2. A partir de ese punto y hasta x igual a 0, tenemos un tramo en el que la función es una recta horizontal. Y dentro de ese tramo, cualquier valor de x me va a dar como valor de y 3, es decir, tiene un valor de y constante. Luego en ese intervalo diremos que la función es constante entre menos 2 y 0. Recordad que esto lo miramos en el eje de la x. Diremos que es constante entre menos 2 y 0. Ahora vamos a ver lo que ocurre a partir del 0. Pues vemos que la función comienza a decrecer y sigue decreciendo hasta llegar a un punto mínimo que está en x igual a 3. Luego, entre el 0 y el 3, valores de x, es un intervalo dentro del eje de la x, vemos que entre 0 y 3 la función decrece. Luego diremos que hay decrecimiento entre 0 y 3. Y por último, a partir del 3 y hacia el infinito, porque aquí la línea se prolongaría y se abriría de tal manera que en el eje de la x se iría al infinito, entre el 3 y el infinito la función vuelve a ser creciente. Luego aquí pondremos un nuevo tramo de crecimiento, que es el que irá desde el 3 al infinito. Y por último, vamos a hallar los máximos y los mínimos. Observamos que la función no presenta ningún máximo, porque no hay ningún punto en el que la función pase de crecer y a decrecer de manera inmediata, sino que en medio hay un tramo donde la función es constante. Esto no es un máximo. Se tiene que cumplir el requisito de que la función crece y a continuación decrece, y el cambio se produce solamente en un punto, no en un intervalo. Por lo que esta parte de aquí no sería un máximo. En cambio, sí tenemos un mínimo, porque vemos que en el punto x igual a 3 pasa de decrecer a crecer. Luego esta parte de aquí, este punto, sería un mínimo. Y ese mínimo tendría de coordenadas x igual a 3 e y sería menos 2. Luego vamos a escribir en nuestra tabla que no hay máximos y que tenemos un mínimo en 3 menos 2. Y con esto tendríamos terminada. Vamos a continuar con el estudio de la siguiente función. En esta función podemos ver que la parte de la derecha, es decir, la línea recta que tenemos en la parte positiva del eje X, se va a extender, se va a prolongar ya que tiene una flecha en el extremo y se va a ir a valores cada vez mayores de X y de Y. Es decir,
se va a ir hacia el infinito en valores de x y hacia el infinito en valores de y. En cambio, en la parte de la izquierda, la función empieza en este punto y no tiene una flecha que me indique que se está prolongando. Luego esta parte de aquí, esta rama, no se va a prolongar hacia abajo y hacia la izquierda, sino que este será el comienzo de la función. No existe función por debajo de este punto porque no se prolonga. En cambio, en la parte de la derecha sí se prolonga. Teniendo esto en cuenta, vamos a hallar el dominio de la función. El dominio es el conjunto de valores de la x para los que existe función. Si nos fijamos en la gráfica, vemos que en la parte negativa del eje x, la función comienza en el punto menos 5 y que del menos 5 hacia abajo, hacia el menos infinito, no existe función. En cambio, en la parte de los valores positivos de la x, vemos que la función, como se prolonga, se va a ir hacia el infinito. Luego diremos que la función va a existir o vamos a encontrar función en el intervalo de x que va desde el valor menos 5 hasta el infinito. Luego diremos que el dominio de la función es igual al intervalo que va desde el menos 5 incluido, porque existe función en ese punto, no es un circulito abierto, hasta el infinito. Si nos fijamos ahora en el recorrido o imagen, que es el conjunto de los valores de y para los que existe función, vemos que en la parte negativa del eje y no hay función. Vemos también que los puntos más bajos en los que encontramos función son para i igual a 0, es decir, encontraremos función en la parte positiva del eje, es decir, del 0 para arriba. Y como esta rama se va a prolongar hacia el infinito, es decir, va a subir hacia el más infinito, en el eje de la y, tendremos que la imagen también se va a extender hasta el infinito. Luego, la función va a existir entre el 0 y el infinito, porque en cualquier punto de y voy a encontrar función. Luego diremos que la imagen de la función es igual al intervalo que va entre el 0 incluido, porque existe función en el 0, hasta el infinito. Vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. Vemos los puntos en los que la función corta al eje x. Pues vemos que corta en este punto, que es donde empieza la función, y en este punto, que vemos que coincide también con el punto de corte con el eje y. Luego estos dos puntos de corte, cuya coordenada y va a ser 0, van a tener de coordenada x, en este caso será menos 5, el punto menos 5, 0, y en este será el punto 0, 0, el origen de coordenadas. Vamos a poner estos datos en nuestra tabla y diremos que los puntos de corte con el eje x son el menos 5, 0 y el 0, 0. Vamos a ver a continuación el punto de corte con el eje y. Y vemos que el 0, 0, que es al mismo tiempo un punto de corte con el eje x que con el eje y, es el único punto en el que la función va a cortar al eje y. Por lo que diremos que el punto de corte es el 0, 0. Vamos a analizar a continuación la continuidad de la función. Vemos que la función puede ser dibujada sin levantar el lápiz del papel desde el punto en el que empieza en x igual a menos 5 hasta el momento en el que se termina. Y no existe ningún punto abierto, ningún salto ni ningún otro tipo de discontinuidad. Por lo que podremos decir que la función es continua desde el menos 5 hasta el infinito, que son los puntos en los que existe la función.
Recordad que la continuidad se pone, al igual que el dominio, en términos de intervalos del eje X, de valores de X. Luego diremos que la continuidad es continua en todo su dominio, que va a ser el intervalo que va desde el -5 hasta el infinito. Vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función comienza en el valor de x menos 5 y empieza creciendo hasta este punto de aquí, que tiene un valor de x de menos 3. Luego vemos que la función crece entre el -5 y el -3. Ese va a ser el primer intervalo de crecimiento, entre valores de x menos 5 y menos 3. A continuación, vemos que a partir del -3 y hasta el valor de x igual a 0, la función decrece. Luego, intervalo -3, 0, tenemos decrecimiento. Y por último, desde el 0 y hasta el infinito, porque esta función se prolongaría yéndose hacia el infinito en valores de x, tendríamos que vuelve a crecer. Luego aquí pondremos unión y el segundo intervalo en el que crece, que es desde el 0 hasta el infinito. Y vemos que esta gráfica no tiene ningún tramo en el que sea constante. Luego aquí no pondremos nada. Por último, vamos a hallar los máximos y los mínimos de esta función. En el punto x igual a -3 observamos que hay un máximo, ya que es un punto en el que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y este punto, que es el máximo, tiene de coordenadas la x, que es -3, y la y, que es 3. Luego, en el punto de coordenadas -3, 3, tenemos un máximo. Y podemos ver que en x igual a 0 hay un mínimo y la coordenada y de este mínimo es también 0. Vemos que en el origen de coordenadas la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Luego veremos que hay un mínimo en el 0, 0. Y ya no habría ningún mínimo ni ningún máximo más en la función. Con esto tendríamos terminado el estudio de esta función y el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo.